Bien, entonces en esta oportunidad vamos a revisar ejercicios, ejemplos de variaciones porcentuales para ir finalizando nuestra quincena 6 ya de variaciones porcentuales. Bien, eh, vamos a además a revisar dos tipos de ejercicio. Vamos a ver lo que son las variaciones porcentuales simbólicas, que es el ejercicio directamente con el número, con el ejercicio planteado numéricamente, y también con las variaciones porcentuales en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a realizar en este caso un aumento en cada uno, bueno, de estos dos números, y tenemos que aplicar el aumento para calcular el porcentaje previo. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que saber eh, y crear nuestra regla de 3, nuestra regla de proporcionalidad, para nosotros poder hacer el cálculo que nos piden de este número aumentado un 24%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar quién va a ser mi 100%, cuál va a ser mi número total. Y en este caso, en el ejemplo 1, por así llamarlo, este 270, lo tenemos que considerar como si fuese mi 100%, ¿ya? Puesto que este es el número al cual yo debo calcular el 24% de aumento, ¿ya? Ahora, como yo estoy haciendo un recargo del 24%, yo debo calcular un número que yo no conozco, que en este caso lo vamos a llamar X, que tenga por finalidad un recargo, ¿cierto?, de un porcentaje. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que hacer un recargo, en este caso al 100%, por lo tanto, lo que yo debería hacer, como es un aumento, es que a mi 100% le agregue un 24%, dando un total de 124. Por lo tanto, el número que yo estoy buscando equivale a tener un 124%, ¿ya? O sea, este 24% que tenemos, este 124% que tenemos acá como número, equivale a aumentar el 270 en 24%. ¿Ya? Eso es lo que en realidad se está dando en este caso. Entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Para encontrar este valor de x, ¿cierto? Que va a ser mi incógnita, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Debo multiplicar los dos números, ¿cierto? Que están en diagonal, que en este caso va a ser el 270 multiplicado por el 124, y el resultado obtenido de esa multiplicación, el producto de esa multiplicación, tiene que ser dividido por 100, que es el número que está opuesto. ¿Ya? En este caso siempre se va a desarrollar de la misma manera. Ya, siempre vamos a multiplicar el 270 por el 124, que son los números que están cruzados, y dividimos por el número que está opuesto a mi letra, que en este caso es la X. Bien, de esa manera se desarrollan estos ejercicios. Ahora, desarrollamos la multiplicación, ya que en este caso tenemos que desarrollar esa multiplicación. La vamos a hacer acá al lado, después la vamos a ir borrando para tener espacio para el otro ejercicio. Y tendríamos 270 por 124, y vamos desarrollando. Entonces me quedaría 4 por 0, 0, 7 por 4, 28, 4 por 2, 8, más 2, 10. Luego por 2 dejamos un espacio, 2 por 0, 0, 2 por 7, 14, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ahora por 1 dejamos dos espacios, tendríamos 0, 1 por 7, 7, y 1 por 2 serían 2. Y sumamos todo. Luego, vamos sumando, quería 0, 8, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 3. Entonces me quedaría 33.480
Y ahora nos falta dividir todo por 100. ¿Ya? Ahora, dividir por 100 básicamente es trasladar la coma que está al final del número, dos espacios hacia la izquierda, quedaría en esta posición, ¿cierto? Porque como tenemos dos ceros, equivale, ¿cierto?, a esos dos espacios. Entonces, nuestro valor de x, que es el número que yo estoy buscando, sería el 334, perdón, se va a abrir algo acá, ahí sí, sería el 334,80. Bien, entonces acá, o 334,8, ya en realidad es exactamente el mismo número. Lo que pasa es que como lo estoy haciendo manual, queda cierto el 0 al final, ya, pero se puede borrar perfectamente y puede ser 334,8. Ya, esto sería, ¿cierto?, el 270 aumentado un 24%. ¿Se fijan? Entonces, yo al desarrollar este ejercicio, automáticamente llego al número. ¿Ya? No tengo que estar calculando el 24%, después sumándoselo al 270, y al final igual voy a llegar a lo mismo. Entonces, este método es un poco más rápido, ¿ya? Más práctico para poder desarrollar este tipo de multiplicaciones. Bien, entonces por esa parte ya tenemos todo esto listo. Bien, ahora pasemos a un ejercicio en donde vamos a tener un número mayor, ¿cierto? Como el 852.420, ya que igual está dentro de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Y en esta oportunidad lo quise hacer para que vean que en realidad eh, tenemos que hacer este desarrollo, ¿ya? Ahora, el tema de esta coma, recordemos que tenemos que dividir, ¿cierto? Tenemos que dividir el 333.480, ¿ya? Y como tenemos que dividir por 100, lo que hacemos para hacerlo más práctico es que eh, se le reste, ¿cierto?, la coma y se vaya trasladando a la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, recordemos que cuando nosotros dividimos por 100, lo que nosotros hacemos es trasladar la coma. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir este número acá por 100, el 0, la coma que está acá, la trasladamos 1, 2 y nos va a quedar ahí. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener que el número 852.420, si lo dividimos por 100, es como trasladar la coma hacia la izquierda y me quedaría 8.524,20. ¿Se fijan? Entonces, en vez de estar haciendo la división por 100 de manera normal, simplemente a mí me queda más cómodo colocar la coma, dos espacios. Y por esa razón, ¿cierto? Nos quedaría en este caso 334,80. Ahora, si nosotros lo quisiéramos comprobar con la calculadora, nos va a dar 334,8 porque la calculadora obviamente elimina el 0 automáticamente, ¿ya? Ahora, con respecto a calcular directamente el 24% y luego sumárselo al 270, también se puede hacer, pero es un trabajo extra, ya que la verdad es que yo no lo recomiendo, porque la idea de esto es trabajar con el aumento, ¿ya? Trabajar con el aumento porcentual enseguida para llegar al resultado inmediato. ¿Por qué? Porque si yo hiciera el 24% de 270, voy a sacar un número que va a ser como 64,8. Y luego ese 64,8 se lo debo sumar al 270 y al final igual voy a obtener el 334,8. Entonces muchas veces cuando uno saca porcentajes pequeñitos, los resultados son con decimales. Y después ustedes van a tener que sumar el número decimal con el número normal y ahí se puede generar algún pequeño error. Entonces, para no provocar un error o para no inducir a un error, es más fácil sumarle el 100 al 24 y calcular el 124 enseguida, porque yo sé que esto está aumentando. ¿Ya? Y asimismo, cuando veamos después las disminuciones, vamos a ver que en realidad nos va a ser mucho más cómodo calcular el porcentaje aumentado o el porcentaje disminuido y llegamos al tiro al resultado. ¿Ya? Y así nos ahorramos el tema de tener que estar sumando o restando después. ¿Ya? Que igual es otro método, pero yo prefiero que hagan esto porque es más cómodo, es más rápido. ¿Ya? Se van a ahorrar un poquito más de tiempo y van a inducir a que no se genere un error. Ahora, vamos a desarrollar el ejercicio que tenemos acá a la derecha de la misma manera y manteniendo el mismo enunciado de aumentar un 24%. Entonces, en este caso, el 852.420 corresponde al 100%. Bien, al igual que el anterior. Y nosotros ahora debemos calcular un número, ¿ya? Llamémoslo x,
que va a estar aumentado en un 24%, que eso equivaldría en porcentaje a un 124%. Bien, entonces si se fijan acá ya tengo el número anterior, que es el 100, más el 24%, que es lo que yo estoy buscando, y a mí me da el resultado enseguida. Entonces, por eso a mí me conviene, ¿cierto?, esta manera de resolver. Ahora, para hacer este cálculo, nosotros consideramos el valor de x como la multiplicación de los términos cruzados. En este caso, nos va a quedar 852.420 por 124, y todo eso queda dividido por 100. Así como se ve aquí. Ahora, desarrollamos la multiplicación. ¿Ya? Aquí nos va a quedar un poquito más extenso. Vamos a hacerlo aquí abajito. 52.420 por 124. Y tenemos 4 por 0, 0. 4 por 2, 8. 4 por 4, 16, 1. 4 por 2, 8, más 1, 20. 4 por 5, 20. 4 por 8, 32, 34. Dejamos el espacio. Multiplicamos por 2, sería 0, 4, 8, 4, 10 y 17. Por la reserva del 1. Y finalmente multiplicamos por 1. Dejamos los dos espacios, quedaría 0, 2, 4, 2, 5 y 8. Ya. Y finalmente nosotros ahora sumamos todo. ¿Ya? Tendría 0, 8, esto sería 10, 0. Esto me daría 20. Esto sería 8, más 2 serían 10. Sería 7. Y quedaría 15. Y nuevamente 10. Entonces tendría el número 105 millones 700.000 80. Todo eso dividido en 100, que todavía no lo hago. Dividido en 100. Ahora, como yo les decía anteriormente, cuando nosotros dividimos por 100 un número, independiente del número que sea, yo debo trasladar mi comita dos espacios a la izquierda. En este caso, porque 100 tiene dos ceros. ¿Ya? Si el número tuviera 3 ceros, por ejemplo el 1000, yo traslado mi comita a 3 espacios. O en caso contrario, no sé, tuviera un 0, que sea el 10, traslado un solo espacio. Entonces, recordemos que la división por 100 es mucho más práctica. Entonces, mi comita que está al final del número, yo la puedo trasladar dos espacios, quedaría el número 80. Entonces yo copio, ¿cierto? Y considero este número como 57, 0, 0, 0, 80. Y vamos a borrar acá. Y vamos a borrar acá. Y vamos a tener aquí nuestro resultado. Que vemos que corresponde a el aumento, ¿cierto?, del 852.420, que nos queda, ¿cierto?, en 1.057.000,80 o 8, que también puede ser de esa manera expresado. ¿Ya? Entonces, se fijan, aquí ya tenemos un aumento.
¿cierto? Vemos que el número, ¿cierto?, se transforma, aumenta un 24% y obtenemos el tiro el resultado. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera, uno, si le suma antes, ¿cierto?, 24 al 100, va a ser más fácil que estar sumándole el valor en decimales que hayamos obtenido al número 840, o sea, 52.420. Entonces, así nos queda un poco más práctico, ¿cierto?, para que nosotros mismos vayamos, ¿cierto?, viendo el aumento previo. Ahora, por otro lado, vamos a tener la disminución, ¿cierto?, en porcentaje. Y en el texto, ¿cierto?, nos invita a que nosotros realicemos una disminución de un 8% de 6 números que ahí aparecen, ¿ya? Y nosotros vamos a resolver dos acá, que también están en el texto, ¿cierto?, para que también ustedes lo tengan como ejemplo, para que desarrollen los otros que quedan pendientes. El primero que vamos a desarrollar es la disminución al 990. Y lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, este 990 va a ser equivalente a tener a mi 100%. Bien. Y nosotros debemos calcular el nuevo número x, pero que en este caso, como disminuye en un 8%, va a equivaler a tener al 92%. ¿Ya? Ahora, alguien dice, pero profe, ¿por qué ese 92%? Básicamente es por esto, mira. Si yo al 100 le quito el 8%, ¿cierto? ¿Cuánto me va a quedar? Entonces tengo de 2 a 8 serían 2, esto se transforma en 9 y me quedaría 9. Por lo tanto, aquí tengo, ¿cierto?, mi 92% que equivale a tener, ¿cierto?, nuestro 100% disminuido en 8. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora en vez de usar 124, por ejemplo, que era un aumento, al momento de disminuir, yo tengo que restarle al 100% el valor del porcentaje que quiero quitar. Bien, ahora, si bien es cierto, también puede darse la oportunidad, ¿cierto?, en tener que calcular el 8% y luego restarlo, ¿cierto?, al número original, pero yo considero, ya, que es más pertinente realizar la resta en este momento y calcular directamente el 92%. ¿Ya? Eso es lo que yo considero que sería mejor. ¿Ya? Ahora, desarrollémoslo. Encontremos el valor de x. En este caso, x va a ser igual a multiplicar los 990 por 92 y vamos a dividir por 100. Bien, ahí después al final vamos a revisar todos los ejercicios para que vayan comprobando ustedes. Bueno, porque yo sé que algunos ya los tienen casi listos, pero vamos a hacer una comprobación final, finalizando, ¿cierto?, la presentación. Ahora, primero desarrollamos, ¿cierto?, la multiplicación. Tenemos 990 por 92. Va a quedar 2 por 0, 0. 2 por 9, 18. 2 por 9, 18, más 1, 19. Dejamos el espacio. Tenemos 9 por 0, 0. 9 por 9, 81. 9 por 81 más 8 serían 89. 89. Y sumamos. 0, 8, 10, 11 y 9. Nos quedaría 91.080. Bien, y ahora nosotros tenemos que dividir por 100, que como les decía yo era trasladar mi comita a ciertos dos espacios, y tendría el número final como 910,8 o como 80, ¿ya? De las dos formas, ¿cierto? Dijimos que estaba correctamente expresado. Entonces, si se fijan, nosotros al calcular vemos altiramente una disminución, ¿cierto?, de 990 a 910,80.
Bien. Listo. Ahora, continuemos, ¿cierto? Con el siguiente ejercicio. Vamos a borrar acá las anotaciones que hicimos. Bueno, ustedes después cuando vean los videos, ¿cierto? Pueden ver nuevamente esta parte, pero yo ahora las voy a ir borrando para que quede más espacio y que quede solamente el desarrollo. Ya todo lo que es apunte o ejercicio adicional lo vamos a ver solamente para que vean cómo se va desarrollando. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el 8%, vamos a disminuir un 8% a este valor, que si bien es cierto se ve como bastante extenso, ¿ya? Vamos a ver que en realidad no es tan complicado como se pueda ver, ¿ya? Entonces, a este 34.679 vamos a calcularle el 92%, que equivale a disminuir un 8%. ¿Ya? Eso tiene que quedar bastante claro. ¿Ya? El 92% que yo uso acá solamente es porque acá dice disminuir 8%. Si ese porcentaje de acá cambia, el 92 cambia. ¿Ya? Si yo hubiera hecho disminuir un 10%, en vez de 92 hubiera ocupado el 90. ¿Por qué? Porque yo le estoy restando. ¿Ya? Yo resto al 100 ese 8. ¿Ya? Por eso me da 92. ¿Ya? Para seguir despejando dudas, ¿cierto? Que vayan emergiendo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Al igual que el anterior, tenemos que multiplicar el 34.679 por 92 y el resultado se debe dividir por 100. Bien, entonces desarrollamos eso un poquito más abajo para que podamos realizarlo. 34.679 por 92, rayita, y comenzamos. 9 por 2 serían 18, 9 por 2 por 7, 14, me van a 15, 2 por 6, 12, 15, 8 más 1, 9 y 6. Y tenemos ahora que multiplicar por 9. 81 serían 8, 63 más 8 serían 71, serían 7 reserva, 6 por 9, 54, más 7, 74 más 60. 9 por 6. 27, 31. Y rayita. Entonces nos queda 8, 6, 3, 0, 6, 7. Perdón. Ah, no, espere. 81. No, aquí me equivoqué. A ver, voy a poner 81, serían 8. A ver, voy revisando. Profe, Ah, serían 3.190.468. ya, pero sin calculadora.
9 por 9, 81. 9 por 9 sería 9 por 7, 63. 63 más 8 serían 71. Ahí sí. Luego sería 9 por 6, 54. Y 54 más 7 serían 61. Ya, 61. Sería 9 por 4, 36. Más 6 serían 40. 40 está bien, ¿no? Y sería 9 por 3, 27. Y 27 más 4, 31. Oh, espera. A ver, ¿en qué me equivoqué? 81, 63, 71. Luego por 9, 54. 54, 54 más 7 serían 61. 36 más 6 serían 42. Ahí está. Este es un 42. 42. 42. Ahí sí. 42. Y luego sería 9 por 3, 27 más 4, 31. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahora sumamos de nuevo. Y borramos. Ah, no, está listo. Sumamos de nuevo. Tendría el 8. ¿Dónde está? Plumita. Tenemos el 8. Tenemos el 6. Tenemos 2 por 9, 18. 14 más 1, 15. 12 más 1, 13. 13. Ahí sí. Todo mala idea. Ahí sí. 13. Ya, entonces sería 4. 9 más 1, 10. 6 más 2, 8. Más la reserva 9. 1 y 3. Entonces sería 3.190.468 el valor de mi X. 3.190.468. Y al dividir por 100 tenemos que colocar, ¿cierto? Considerar nuestra comita con 2 espacios para hacer efectiva esa división por 100. Y me quedaría 31.904 como resultado, perdón, 68 como resultado de esta variación porcentual, de esta disminución. Entonces, al 34.000, ¿cierto? 679 le descontamos un 8% y nos da como resultado 31.904,68. ¿Ya? Entonces sí, vamos a tener dos opciones, ¿cierto? Vamos a tener una opción para aumentar porcentaje o disminuir porcentaje de un número directo, ¿ya? Ahora, esta es como la parte, entre comillas, fácil, ¿ya? Porque acá nosotros estamos viendo cosas directamente y sabemos qué debemos hacer, ¿ya? Acá tenemos que disminuir 8% el número, tenemos la instrucción y la orden, ¿ya? Pero a continuación, nosotros vamos a ver las variaciones porcentuales en la vida cotidiana, en donde acá va a haber un pequeño énfasis, ¿cierto? En analizar el texto para saber qué información se nos entrega y qué información se nos pide, ¿ya? Entonces, acá vamos a resaltar la información importante y vamos a saber qué es lo que, qué es lo que nos piden para poder llegar, ¿cierto?, a nuestro desarrollo final. Por ejemplo, sí, es lo mismo que multiplicar 0,92,
pero como estamos viendo la variación porcentual, podemos hacer la regla de 3 simple dividiendo enseguida por 100 y luego multiplicar, o multiplicar y dividir por 100, ¿ya? Quizás a algunos multiplicar por decimal quizás les pueda complicar un poquito porque al final tiene que agregar las comas. Ya recordemos que todo este trabajo es esencial, ¿cierto? Que se pueda ir resolviendo obviamente sin calculadora, para así realizando un trabajo efectivo. Bien, entonces es más cómodo, ¿cierto? Multiplicar por un número sin decimal y al final dividir por 100, ya que dividir por 100 en realidad es trasladar mi coma solamente, ¿ya? Pero igual es que se puede hacer. Ahora, si nosotros analizamos esta situación, tenemos que Antonio ahorró 34.000 pesos que le alcanzaban justo para comprarse un par de botas. Si al llegar a la tienda había un descuento del 23%, ¿cuánto gastó finalmente Antonio en sus botas? Entonces, no tenemos un número fijo, ya que en este caso van a ser estos 34.000, que es el valor que ella tiene, ¿cierto? Va a ser su 100%. Bien, ahora, ella va a la tienda a comprarse sus botas que equivalen a ese 100%, pero al llegar se percata de que hay un descuento del 23%. Por lo tanto, esas botas que antes costaban 34.000 ahora tienen otro valor, ¿ya? Y a nosotros nos piden que nosotros calculemos el valor que ella pagó por sus botas, ¿ok? Entonces, nos piden que nosotros hagamos, ¿cierto? La variación porcentual y descontemos el 23% a los 34.000 y demos el valor, el resultado, ¿cierto? De haber descontado ese 23%. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero, vamos a considerar la cifra, que en este caso es mi 34.000, que va a ser equivalente a mi 100%. ¿Ya? Eso es como lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora nosotros vamos a encontrar un valor que equivale a una disminución, ¿cierto? Aquí dice un descuento del 23%. Entonces, yo al 100 le voy a descontar 23 para poder saber qué porcentaje calcular. ¿Ya? Entonces, tendría de 3 a 0 serían 7, esto se convierte en 9, y de 2 a 9 serían 7. Por lo tanto, eso equivale a tener un 77%. ¿Bien? Entonces, yo calculo el 77% de los 34.000 y encuentro el gasto que realizó por comprar las botas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero tenemos que encontrar el valor de X multiplicando 34.000 por 77 y dividirlo por 100. ¿Ya? Ahora, el cómo se desarrolla esto también queda en libertad. O sea, ustedes perfectamente pueden dividir por 100 al tiro y queda 340 y se multiplica por 77 y llega al resultado igual. ¿Ya? O sea, aquí hay bastante libertad para poder desarrollar, obviamente que matemáticamente sea desarrollado correctamente. Bien, pero lo vamos haciendo así como lo hicimos en los ejercicios anteriores para que vean que en realidad es exactamente el mismo paso, ya para que se vayan aprendiendo bien el procedimiento. Entonces lo primero va a ser multiplicar los 34.000 por 77 y eso nos va a dar, en este caso sería 0, 0, 0, 7 por 4, 28 y 3 por 7, 21 más 2, 23. Bien, acá desarrollamos exactamente lo mismo, que sería 0, 0, 0, 28, 3 por 7, 21 más 2, 23. Y sumamos, y me quedaría 0, 0, 0, 8, 8 más 3 serían 11, y quedaría 5 más 1, 6, 2. Me quedarían 2.618.000 y eso debemos dividirlo por 100, que dijimos que equivalen a colocar, ¿cierto?, una comita
a lo que nos da como resultado final 26.180. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir con esto? De que Antonia, ¿cierto? Finalmente pagó 26.180 en sus botas, ¿cierto? Y ahí lo que ustedes tienen que ir colocando como respuesta final, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí tendríamos nuestro desarrollo, ¿cierto? Y nuestra respuesta a nuestro problema. ¿Se fijan? Entonces, si se fijan, las situaciones cotidianas básicamente es lo mismo, ¿ya? Pero lo mismo que lo anterior, pero acá ya tenemos nuestro ejercicio disfrazado, ¿cierto? Lo tenemos adornado con palabras, entonces ahí nosotros podemos igual darnos cuenta para qué nos es útil estas variaciones porcentuales, ¿ya? Y que se ven fácilmente, como yo les decía, en nuestra vida diaria, ¿cierto? Porque cuando uno, por ejemplo, va a comprar un lugar, por lo general siempre hay descuentos o descuentos sobre descuentos. Entonces uno ya ahora puede tener la herramienta de cómo calcular esto al momento de querer ir a comprarse algo, por ejemplo. Ahora, veamos la siguiente situación. Tenemos un ejercicio un poco más extenso, donde hay más texto, lo vamos a analizar y vamos a sacar el ejercicio en sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, estos ejercicios les recuerdo que están en el texto, ¿ya? Dice, Francisco averiguó en varios bancos la tasa de interés por realizar un depósito a plazo, hasta que se decidió por el Banco del Ahorro, que le ofreció una tasa de interés del 0,42% por un periodo de 35 días. Si depositó 250.000, ¿cuánto dinero retiró después de que se cumplió el plazo? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos de importancia? Primero, tenemos que ver que él trabaja con un número, ¿cierto? Que en este caso es el depósito, es lo que él deposita, el dinero, que serían los 250.000. Eso es como con que cuenta, ¿cierto? Él inicialmente cuenta con ese dinero, por lo tanto a ese lo vamos a llamar nuestro 100%. Ahora, ¿qué sucede con este dinero? Él lo va a depositar y lo va a retirar en 35 días, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que le dice el banco? El banco le dice que él le ofrece una tasa de interés del 0,42, pero lo importante en saber o averiguar es qué significa una tasa de interés del 0,42. ¿Significa que el banco se lo va a aumentar o el banco se lo irá a disminuir? Entonces, ahí está la pregunta. Primero nosotros tenemos que averiguar a qué se refiere con una tasa de interés del 0,42. ¿Ya? ¿Significa que si yo deposito los 250.000 después de 35 días voy a tener más plata o voy a tener menos plata? Y haciendo estas averiguaciones, bueno, nos damos cuenta que en realidad estos 35 días no son relevantes, puesto que el banco dice que habla de un periodo, ¿ya? Por lo tanto, en 35 días le devuelve ese dinero más, ¿cierto?, una tasa de interés, porque resulta que si nosotros analizamos lo que significa tasa de interés, el interés es siempre un aumento, ¿cierto? El impuesto es un aumento, el interés es un aumento, a no ser que diga, por ejemplo, que la tasa de interés va a ser en valores negativos, que en realidad no se da comúnmente, ya que todos los intereses están dados siempre con números mayores a cero, ¿ya? Ahora, la tasa de interés que ofrece acá, fíjese bien, es de un 0,42%. Por lo tanto, estamos hablando de menos de un 1%. Por lo tanto, ¿cierto? Quizás para ustedes no va a ser relevante lo que vaya a ganar después de este ahorro, pero en sí es como la realidad, ¿cierto? Que se vive en el día a día. Bien, entonces, dato importante de este ejercicio, la tasa de interés del 0,42, que matemáticamente equivale a aumentar un 0,42%. Bien, y el otro dato importante es el dinero que él deposita, que en este caso serían los 250.000, que equivale a nuestro 100%, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, datos que no son relevantes son nuestros 35 días porque en realidad corresponde a un periodo, ¿ya? Entonces no va a afectar en nada en nuestro ejercicio estos 35 días. Por lo tanto, en este caso no los vamos a considerar. Por lo tanto, si nosotros traducimos todo este ejercicio matemáticamente, simbólicamente, nos quedaría, perdón, nos quedaría, lo hice al revés. Ahora sí, nos quedarían los 250.000 que equivalen
a nuestro 100% y nuestro x, que es el valor que yo voy a buscar, que va a estar aumentado en un 0,42%. Entonces yo al 100 le debo sumar 0,42 y me va a dar 100,42%. Bien, y ahí yo tengo que realizar el cálculo. ¿Se fijan? Entonces, ojo acá, cuando yo le aumento 0,42, le estoy aumentando 0,42 al 100. ¿Ya? Entonces ahí debe quedar, ¿cierto? De esta manera. Y para encontrar este valor de x, yo debo multiplicar los 250.000 por, no, por 100,42 y todo eso se divide por 100. ¿Ya? Acá obviamente la multiplicación es un número bastante grande porque estamos trabajando con cifras grandes. ¿Ya? Voy a hacer el desarrollo del ejercicio paso a paso. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lo más ordenadito posible para que se entienda. ¿Ya? Y vamos a escribir entonces los 250.000 por 100,42 y vamos a hacer el desarrollo. Entonces, partimos con la primera cifra. Nos queda por 2, 0, 0, 0, 0. Entonces sería 10, 1. Y 4 más 1, 5. Ya, listo. Ahora por 4. Quería 0, 0, 0 y 0. 4 por 5 es 20, serían 2. Y 4 por 2, 8, más los 2 de reserva serían 10. Ya, ahí tenemos el segundo numerito listo. Luego vienen dos ceros. Por lo tanto, acá el resultado va a ser 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Luego tenemos otro 0 más. Entonces dejamos 3 espacios. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y por último tenemos nuestro 1. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a tener que dejar ahora 4 espacios. Ya recordemos que si lo hacemos ordenadito vamos a tener que ir haciéndolo de esa manera. Y tenemos que tener 1 por 0, 1 por 0, 1 por 0, 1, 2, 3, 4, 1 por 5 y 1 por 2. Y sumamos todo esto. ¿Ya? Ahí vamos a tener que ir haciéndolo ordenadamente, ¿cierto? Para que nos dé el resultado correcto. Entonces tenemos 0, 0, vamos a ver. Esto nos va a dar 0 también. 0, 0, 5, 0, 1, 5 y 2. ¿Bien? Y como este número tenía dos decimales, que son estos 0,42, o sea, este coma 42, tenemos que considerar dos decimales en esta parte del ejercicio. Por lo tanto, quedaría inicialmente el valor de x como 25.105.000 dividido en 100. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que dividir por 100 es trasladar la coma a dos espacios. Pero como este número ya tiene la coma acá, nuestra nueva coma debería quedar en esa posición, ¿cierto? Entonces ahora nuestro numerito quedaría como, vamos a borrar aquí, quedaría como 251.050,
¿cierto? Porque le borramos los otros espacios que estaban a la derecha. Porque si no sería 0,00000. Ahora, contextualicemos el ejercicio. Dice, ¿cuánto dinero retiró después de que se cumplió el plazo de 35 días? Francisco retiró 251.050 pesos. ¿Ya? Significa que tuvo una ganancia de 1.050. Ahora, obviamente algunos van a decir, pero profe, 1.050 no es tanto, ¿cierto? De haber tenido 250.000 pesos invertidos. Claro, quizás no es tanto, pero si bien es cierto, es una inversión que obviamente esto se hace a nivel mucho más elevado, ¿ya? Pero aún así tenemos un ejemplo claro, ¿cierto?, de cómo se puede generar una variación porcentual a partir, ¿cierto?, de un ejercicio cotidiano. Ya en este caso sería el ahorro de un dinero en un banco. Ahora, entonces, hemos visto entonces la situación 1 donde hubo un descuento, una situación 2 donde hubo un aumento, y finalmente quiero que analicemos la situación 3, que en donde vamos a ver un aumento y además un descuento. Bien, entonces vamos a trabajar doblemente en este ejercicio para poder desarrollarlo. Bien, entonces, y en honor al tiempo yo creo que lo vamos a ir haciendo más expreso, más rapidito, para que alcancemos a terminar justo a la hora. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos primero a marcar la información importante y luego vamos a realizar el ejercicio. Dice que a principios de mes el precio de la gasolina de 95 octanos era de 750 pesos el litro ya. Eso es importante porque este es como mi valor inicial, ¿cierto? Da lo mismo que es de 95, 93, 97, eso va a ser irrelevante. Lo importante es el precio del litro. ¿Por qué? Porque dice que este precio aumentó un 12%, ya, entonces ahí tenemos otro dato importante, aumentó en un 12% el día 10, ¿ya? Pero en realidad el día aquí no importa si es que fue el 9, el 10, el 12, el 13, da exactamente igual, lo importante es que aumentó un 12% y luego disminuyó un 5%. Y eso fue posterior al aumento, ¿cierto? Entonces nos preguntan cuál es el precio a fin de mes. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Ya, entonces vamos a traducir todo eso que está escrito a ejercicio matemático para poder resolver de manera simbólica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero tenemos que el valor del litro de benzina, que en este caso eran 750, va a corresponder a mi 100%, ¿cierto? Eso va a ser lo principal. Y luego tenemos que calcular primero el aumento, ¿cierto? Porque el día 10 se genera el aumento y el 24 la disminución, por lo tanto, primero fue el aumento. Entonces, primero tenemos que calcular el aumento de un 12%, por lo tanto, eso equivale a tener un porcentaje final del 112%. Bien, entonces, ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a calcular esa X. Ahora, cuando tengamos ese valor X, ¿cierto?, se va a convertir en nuestro nuevo 100%. Ya que eso también yo se los voy a explicar bien a medida que lo vayamos resolviendo para que lo aclaremos y lo dejemos bien establecido. Y nosotros debemos calcular un nuevo valor, ya que aún no conocemos, que va a ser nuestro valor final, que va a estar disminuido en un 5%. Por lo tanto, eso va a equivaler a tener un 95%. ¿ya? Entonces vamos a calcular el 95% de ese valor, que equivale a tener una disminución del 5%, y finalmente ese precio I ese valor I va a ser el precio a fin de mes. Entonces eso es lo que vamos a calcular al final. Bien, entonces nos lo vamos a ir haciendo un poquito más express, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente, que X va a ser igual al valor de la benzina, que en este caso sería los 750, multiplicado por el porcentaje dividido por 100. Por 100. Entonces, vamos a multiplicar los 750 por los 112 y nos va a dar un total de 84.000. Y luego eso lo vamos a dividir por 100, que nos va a dar un total de 840. Entonces, en primera instancia,
cuando la benzina sube un 12%, obtenemos el valor 840 pesos. Por lo tanto, ese a partir del día 10 es el valor original de la benzina. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer ahora es que a partir del 840, nosotros debemos disminuirle un 5%. Entonces, como acá estamos haciendo un ejercicio nuevo, ¿ya? Porque este 840 no va a ser el 112% ahora, sino que el 840 va a ser el 100%, ¿ya? Porque nosotros tenemos que generar un ejercicio nuevo. Es como, ya, realizamos el aumento, digamos el resultado, nos da 840, perfecto, listo. Pero resulta que ahora yo debo considerar el 840 para disminuirlo un 5%, pero yo disminuyo un 5% del 840. ¿Se fijan? Yo no disminuyo un 5% del 750, sino que yo lo hago a una disminución del precio anterior. Por lo tanto, por eso este precio anterior se convierte en 100%. ¿Ya? Y al realizar este cálculo, yo debo decir que Y, ¿cierto? Que es mi nueva letra, ¿cierto? Que voy a calcular, va a ser igual a 840 por 95 y eso va a ser dividido en 100. Por lo tanto, voy a tener que calcular el 840 por 95 y me va a dar un total de 798, no, 79.800, que al dividirlo por 100 me va a dar 798. Y vamos a obtener, ¿cierto?, nuestro resultado. Entonces, el precio de la benzina a fin de mes va a ser, ¿cierto?, 798 pesos. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto?, una situación 3 en donde vamos a tener un aumento proporcional, o sea, porcentual, y luego vamos a tener una disminución porcentual, ¿cierto? Pero acá vamos a tener que tener mucho ojo en cómo está escrito el ejercicio, ¿ya? Acá, ¿cierto? De repente una palabra no va a poder modificar todo, pero tenemos que tener muy consciente en cuáles van a ser nuestras formas en cómo nosotros nos vamos a expresar para poder hacer el ejercicio. Bien, eh, y eso sería por mi parte. Ya, muchas gracias por su atención. Y obviamente, como ya les dije, todo esto va a estar disponible durante la tarde.